Bienvenidos a los Libros del Saber, donde hablamos sobre las obras y sus significados más profundos. Te saluda tu amigo de confianza, Dr. Mark. Si te gusta el mensaje del día de hoy, por favor suscríbete al canal, ayuda mucho a seguir adelante con este proyecto. Hoy les hablaré de uno de los escritores más influyentes del siglo XX, Gabriel García Márquez, y cómo innovó la literatura a través del realismo mágico. El realismo mágico, para ponernos en contexto, es un género literario que combina elementos fantásticos y mágicos en una narrativa realista. García Márquez fue uno de los principales exponentes de este género, y su obra cumbre, 100 años de soledad, es considerada una obra maestra del realismo mágico. Uno de los elementos más característicos de este movimiento literario es la presencia de personajes y situaciones que desafían las leyes de la naturaleza. En 100 años de soledad, por ejemplo, García Márquez nos presenta la historia de la familia Buendía, que está marcada por experiencias de personajes que tienen poderes sobrenaturales y experimentan situaciones extrañas y demasiado surrealistas. En este pasaje podemos ver cómo el personaje de Remedios, la Bella, tiene un efecto mágico en los hombres que la rodean. Remedios la Bella, por su parte, no había vuelto a encontrar sosiego desde la última vez que había visto a Aureliano II. Se paseaba por la casa y el jardín sin aceptar nada de lo que le ofrecían. Los hombres la seguían con los ojos, como un objeto mágico, sin sospechar que ella no era más que la cifra de su propio delirio. En el caso de 100 años de soledad, Gabriel García Márquez nos presenta este mundo imaginario y mágico de tal manera que todo resulta creíble y verosímil. Otro ejemplo de la presencia de este movimiento literario en la obra de García Márquez se encuentra en El coronel no tiene quien le escriba, donde el autor utiliza un lenguaje poético y la magia para crear una atmósfera de tristeza y desesperanza. El coronel se sentó en la silla de Ania. A través de los cristales de la ventana cerrada llegaban los murmullos del río y la plaza. Cerró los ojos. Sabía que no podía dormir. Nunca había podido dormir en las noches de insomnio. Pero necesitaba el reposo de los ojos para poder pensar. Pensaba que hacía muchos años que no veía un gallo de pelea de la estirpe del suyo. Pensaba que la lotería era un impuesto a la esperanza. Pensaba en la vejez. Por último, en la obra más política del autor, El otoño del patriarca, se utiliza el realismo mágico para crear una crítica sutil pero efectiva de la dictadura latinoamericana. En este pasaje podemos ver cómo el autor utiliza la magia del movimiento para describir la soledad y el aislamiento del patriarca. La soledad del patriarca no era como la de los demás hombres, no era una soledad elegida ni buscada, sino una soledad inmensa, impuesta por una voluntad férrea. No tenía amigos ni amantes, ni siquiera enemigos, porque el hecho de que hubiera estado tanto tiempo en el poder, sin que nadie se atreviera a desafiarlo, lo había aislado tanto del mundo que ni siquiera la muerte le podía interesar. Pero García Márquez no solo utilizó el realismo mágico para contar historias fantásticas. En su obra también se aborda política, también temáticas sociales y culturales, como la Revolución Mexicana, la dictadura en Colombia y la discriminación racial. Al mezclar estos temas con elementos mágicos, García Márquez logró crear una crítica social sutil pero efectiva para la época. Un ejemplo de esto se encuentra en la obra del Otoño del Patriarca, donde describe la vida de un dictador latinoamericano que gobernó durante décadas. A través de la narración, García Márquez denuncia la corrupción, la opresión y la falta de libertad en una dictadura, pero lo hace de una manera poética y simbólica, que permite al lector reflexionar sobre la realidad política de su propia sociedad. Otra característica del realismo mágico de García Márquez es su uso del lenguaje. El autor utiliza un lenguaje poético y musical que se adapta perfectamente a la atmósfera mágica de su historia. En su obra, el lenguaje no solo transmite información, como en otras, sino que también crea imágenes vívidas y sensaciones que transportan al lector al mundo mágico que está siendo escrito. En conclusión, Gabriel García Márquez innovó la literatura a través del realismo mágico, al mezclar elementos fantásticos con temas políticos, sociales y culturales.
visibilizó aquellas necesidades del mundo y en aquellos momentos, y aún se encuentran resabios de esto, dentro de la sociedad latinoamericana. Además, su uso del lenguaje poético y su habilidad para crear situaciones mágicas creíbles hacen que su obra sea única e inolvidable para todo el que tenga la oportunidad de leerla. Gracias por haberme escuchado. Si te gustó el video, por favor suscríbete y compártelo para que otros conozcan un poco más de este tema. Espero verte la próxima.